Bienvenidos sean todos a una nueva jornada del 35º Congreso Científico Internacional FERSOCEM 2020 con el lema Salud Global, Avances y Desafíos. La jornada de hoy contaremos con la charla magistral denominada Diabetes y Enfermedad Cardiovascular en Latinoamérica versus USA a cargo del ponente, el doctor Ricardo Correa, quien es médico especialista en endocrinología, diabetes y metabolismo, originario de Panamá y con títulos de la Universidad de Miami y del Instituto Nacional de Salud de USA, máster en educación, director del programa de endocrinología, diabetes y metabolismo de la Universidad de Arizona en Phoenix, director de diversidad de educación médica de posgrado de la Universidad de Arizona en Phoenix, médico investigador del Hospital de Veteranos en Phoenix y médico reservista del Army. Paz, presidente de la FERSOCEM y del Consejo Asesor de Paramédicos de la FERSOCEM, miembro del Consejo Asesor de Paramédicos de la FERSOCEM por los últimos 15 años, asesor de proyectos en enfermedades crónicas en Latinoamérica, revisor de trabajos de la Secretaría de Ciencias de Bolivia y Panamá, profesor de la Clínica Mayo, profesor visitante de la Universidad de Panamá. Agradecemos al doctor Ricardo Correa por su colaboración y aporte en nuestro magno evento científico y a continuación damos inicio a la ponencia. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí y hablarles un poco sobre este tema que es sobre diabetes y enfermedad cardiovascular aterosclerótica en pacientes tanto hispanos, si los vamos a comparar a hispanos en Latinoamérica y hispanos en Estados Unidos, y si es lo mismo o no. Y para empezar, bueno, no tengo nada que declarar, ningún conflicto de interés, y siempre me gusta comenzar mis charlas hablando sobre un poco de bienestar médico, porque es algo que comienza desde estudiantes de medicina y continúa luego más adelante cuando somos residentes y luego cuando somos adjuntos en la facultad. Y es muy importante tomar en cuenta las cosas que nos hacen sentir bien o mal. Y este libro es un libro bastante importante en el sentido de que a veces las prioridades que tomamos en la vida no son las más adecuadas. Siempre sentimos como que el médico somos como Superman, que no tenemos, no nos enfermamos, nunca nos pasa nada. Y Paul era un residente de último año de neurocirugía cuando le fue diagnosticado cáncer metastásico de pulmón, y pueden ver la historia de cómo cambian sus prioridades en la vida. Entonces, si alguna vez tienen la oportunidad de leerlo, es un buen libro. Vamos entonces a hablar un poco entonces de qué es la paradoja del latino que sufre de menos o más enfermedad cardiovascular, qué pasa en Latinoamérica y cuál es la población de Latinoamérica. ¿Qué es la definición de latino o hispano? ¿Es una raza o una etnia? ¿Cómo está la de enfermedad cardiovascular en Latinoamérica? ¿Dónde empieza y qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué definimos como esto de la llamada paradoja del latino? Sabemos que la población latina o hispana sufre de mayor diabetes, obesidad y enfermedad cardiovascular, pero se ha reportado por ciertos estudios muy bajos en población hispana en Estados Unidos que la mortalidad es menor. Y vamos a comprobar si esto es cierto o no en esta charla. La data principal de esta información, que a pesar de tener enfermedades crónicas y enfermedades que aumentan el riesgo cardiovascular, la mortalidad es menor, viene de estudios que se hicieron en latinos en Estados Unidos hace más de 30 años y estudios que se hicieron en la población anciana mexicana. Y que demostraron que a pesar de tener todo este tipo de enfermedades, la enfermedad cardiovascular era menor en esta población. No existe ningún factor que se haya descubierto en estos últimos 30 años que explique esa paradoja, por qué sucede, y ciertamente todavía se sigue manteniendo ese mismo concepto en el 2020.
Entonces vamos a hablar un poco de algo que es importante, pues que es definir Latinoamérica. Y Latinoamérica tiene más de 7.412 millones de millas cuadradas. Es el doble de de la superficie de la Unión Europea. La población es más de 653 millones de personas. Y debemos poner mucha atención a tanto, en este caso, a los miembros del norte, que serían los hispanos que están viviendo ya sea en Estados Unidos y Canadá. Y entonces esto es principalmente para ver si algunos latinos que viven en Estados Unidos, y estos son diferentes médicos de endocrinólogos que viven en Estados Unidos y que practican desde el doctor Davidson, que es endocrinólogo de Costa Rica. Está la doctora Lipman, que es endocrinóloga en pediátrica de Argentina, que trabaja en Pittsburgh, y los otros dos son doctores mexicanos que trabajan en Estados Unidos. Y vemos que también, para ver la diferencia que existe entre las diferentes sabores que tienen los latinos, vemos a Vladimir Guerrero, que es un beisbolista de República Dominicana, y nada que tiene que ver con ninguna política en esto, pero vemos a Fujimori, que pasado presidente de Perú, tiene otras características físicas. O sea que en todas las características físicas, todo lo que llamamos latinos, no podemos agruparlo en un solo estándar, como tratan de hacer muchas cosas en Estados Unidos. Entonces, esto es muy importante mencionarlo, porque las agrupaciones como se dan en Estados Unidos no se pueden aplicar tanto a los latinos. Y vamos a hablar entonces ahora de raza y etnia. El término hispano se originó principalmente en Estados Unidos, y se originó por el censo en 1970. O sea, el término hispano no se utilizaba antes en Estados Unidos, sino que se originó en 1970, y tiene una definición totalmente diferente. En Estados Unidos, hispano es aquella persona que proviene de Latinoamérica, a diferencia del término hispano, que es en Latinoamérica, que es utilizada aquella persona que proviene de España. Entonces, es una utilización del término diferente, así que cuando vamos a comparar estudios, cuando en un estudio en Latinoamérica mencionan hispanos, no es lo mismo que mencionar un estudio en Estados Unidos cuando mencionan hispanos. Y entonces, en los términos latino-hispanos desde aquella época, entonces se han sido intercambiables, pero en sí incluye una gran variedad de diversidad en esta etnia, que puede ir desde hispanos que están en el norte de América, que es México, hasta hispanos que están en Centroamérica y en las islas del Caribe, o hispanos que están en el sur de América, como también hispanos que están en Iberoamérica. Entonces, es muy importante que la definición que utilizamos en Latinoamérica de hispano no es la misma que en Estados Unidos. Por eso las comparaciones que se hacen entre estos estudios no pueden darse, porque no se definen igual. Y el nuevo término que se está utilizando mucho en Estados Unidos, no se está utilizando en Latinoamérica, es el término Latinx, que es una nueva terminología del grupo millennial, y es para ser un poco más inclusivo. Y la X significa que no es ni O ni A, sino que trata de incluir a todas las personas, y es por el nuevo movimiento de más inclusividad que existe. Y van a escuchar mucho, van a ver mucho esto en los estudios, que en vez de llamarlo latino o hispano, lo van a llamar Latinx. Entonces, cuando definimos entre etnia y raza, podemos ver que los latinos no son una raza. Las razas son bien definidas, son una raza blanca, la raza negra, la raza asiática, pero latinos es una mezcla, y eso es lo que quise mostrarles con las diferentes fotos,
que es una mezcla de diversidad, los latinos son una mezcla de diversidad racial, donde pueden encontrarse personas de descendencia asiática, como personas de descendencia afrocaribeña, como personas de descendencia mestiza, como hay una combinación multicultural, hay una variedad demográfica bastante marcada, los estilos de vida son bastante diferentes. No podemos generalizar que todos los latinos se comportan igual, y entonces es por eso que no podemos decir que el latino es una raza, sino una etnia. La población latina en Estados Unidos, lo que se ha descubierto que tienen mucho mayor riesgo de un comportamiento que tiende a predisponer de enfermedades metabólicas, y con estos factores de riesgo de un síndrome metabólico, como diabetes, obesidad, hipertensión y colesterol elevado, tienden a tener enfermedad cardiovascular mucho más aumentada. En Estados Unidos tienden a tener acceso menor a lo que son los sistemas de salud comparado con otros grupos, y cuando lo comparamos con grupos, por ejemplo, con los caucásicos, el acceso de salud es menor, pero cuando lo comparamos con otras minorías, el acceso de salud es casi igual como la afroamericana. Representan, como les dije, unas culturas muy diferentes, no se pueden generalizar, dependiendo de los lugares donde vienen, también hay que entender y aculturarse a esos lugares, porque no son todos iguales, aunque todos están envueltos dentro de un solo término llamado latinos, y tienen mayor riesgo de, como les dije, hipertensión, diabetes, obesidad. Si comparamos el síndrome metabólico, los criterios de síndrome metabólico entre los latinos y los caucásicos, podemos ver que las mujeres mexicoamericanas tienen mayor riesgo de tener una circunferencia abdominal aumentada, menor HDL, que es el colesterol protector, y mayor insulinoresistencia que las mujeres caucásicas. También los hombres mexicoamericanos tienen mayor riesgo a tener una una glucosa en ayuno aumentada. Si comparamos cuánto es la prevalencia de síndrome metabólico, podemos ver un aumento de más o menos 38% de lo que existía en 1988 hasta 2018. O sea que podemos ver que los adultos latinos que viven en Estados Unidos han aumentado en 38% la prevalencia que existe de síndrome metabólico en 20 años, o sea, que es en 30 años, perdón, que es un gran aumento, y esa es la prevalencia que está dándose casi a nivel de todos los Estados Unidos. El lugar mayor o más fuerte donde se da esta prevalencia es en la frontera, es en el norte de México, en el sur de los Estados Unidos. Esa área de la frontera tiene una prevalencia un poco diferente al resto de los Estados Unidos, pero esa es la prevalencia que está aumentando el resto de las enfermedades crónicas como diabetes y síndrome metabólico en el resto de los Estados Unidos. Cuando hablamos del comportamiento, es en Estados Unidos se ha podido ver que comparado con los caucásicos, los latinos consumen menor alcohol y fuman menos, pero tienen estilos de vida sedentarios mayor. Entonces, por un lado estamos más protegidos porque tenemos menos riesgo al abuso de alcohol y a fumar menos, pero por otro lado estamos más en riesgo a enfermedad cardiovascular por la vía sedentaria y los otros factores de riesgo. En cambio, en los hábitos alimentarios estamos peor, porque se ha visto que más del 53% de la población hispana toma bebidas azucaradas, como las sodas, comparado con el 37% de la población caucásica, o sea que tenemos aproximadamente 15% más de ingerimos bebidas azucaradas, y podemos ver que el reporte de cuánta comida saludable en sí, frutas y vegetales, come la población hispana es mucho menor que lo que come la población caucásica. Y todos estos estudios se han hecho porque en Estados Unidos tratan de clasificar todo mucho, y por eso se han podido ver las comparaciones entre los latinos y los caucásicos.
Cuando vemos cuál es la principal causa de muerte en Latinoamérica, acuérdense que empezamos con la premisa de que a pesar de que los latinos sufren mayor diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular, sufren menos de mortalidad por unos estudios hechos hace 30 años en mexicanos, americanos de gran edad o estudios en latinos en Estados Unidos. Entonces, pero que si nos vamos a Latinoamérica, vamos a ver lo siguiente. La principal causa de muerte en Latinoamérica es la enfermedad cardiovascular. 33.7% de todas las muertes de la mortalidad es enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular más alta reportada se da en Venezuela y la más baja reportada se da en Chile. La enfermedad cardiovascular más reportada es la enfermedad isquémica del corazón y se da más o menos en 66.4 por cada 100.000 personas. La enfermedad isquémica cardíaca representa el 42.5% de toda la enfermedad cardiovascular, toda la mortalidad por la enfermedad cardiovascular y el 28.8% de todas las enfermedades cerebrovasculares. La enfermedad de Chagas, que hace 50 años era la principal causa de muerte por enfermedad cardiovascular en países latinoamericanos, ha dejado de existir, de ser la principal causa. El lugar donde ahora mismo más enfermedad que existe en toda Latinoamérica sigue siendo Brasil, pero solamente representa 1% de la mortalidad. O sea que estamos viendo que la enfermedad isquémica cardíaca es la principal causa de mortalidad cardiovascular que existe en Latinoamérica. Y importantes los factores de riesgo. ¿Cuáles son en Latinoamérica para esta enfermedad cardíaca? Está la diabetes tipo 2, está la obesidad debido a los factores de riesgos de vida sedentaria y de mala dieta. Está, por ejemplo, en México podemos ver que el 65% de la población está entre obeso y sobrepeso en hombres y el 73% en mujeres, bastante alto. Estamos hablando que México es uno de los países con mayor obesidad y sobrepeso en el mundo, creo que está en el número 1. Tenemos desorden del colesterol con una LDL aumentada y una HDL disminuida. Tenemos hipertensión y tenemos en Latinoamérica, a diferencia de lo que se ha encontrado en Estados Unidos, los latinos en Latinoamérica fuman más y entonces es otro factor de riesgo. Entonces podemos ver que todos estos componentes que componen el síndrome metabólico aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular y sabemos que entonces la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en Latinoamérica. ¿Qué pasa con esta enfermedad cardiovascular? Que aumenta la causa de deshabilidad en Latinoamérica. Tanto esta globalización ha llevado a que haya una mayor comunicación de enfermedades no transmisibles, entre ellas las enfermedades crónicas, y que la causa número 1 de estas enfermedades no transmisibles sea la enfermedad cardíaca y sea la principal causa de muerte. Esto ha generado que hay una transición epidemiológica cuando antes en nuestros países se enfocaba muchísimo en enfermedades transmisibles como lo era la influenza, como era el dengue y estas enfermedades transmisibles ahora se han enfocado más en enfermedades crónicas como lo son la diabetes y enfermedad cardiovascular. Aunque países han invertido dinero en disminuir la muerte por enfermedad cardiovascular, como lo ha hecho Argentina, Brasil, Chile y Colombia, no hay otros países que no han hecho estas inversiones y aún así sigue siendo la principal causa de muerte en toda Latinoamérica. Hay el gran problema que el acceso a los medicamentos y a las nuevas tecnologías, tanto como diabetes como en enfermedad cardiovascular, no llegan de primera mano en Latinoamérica o son muy costosas y entonces por eso también hay otro problema. Entonces no solamente tenemos el problema de que tenemos la genética, la predisposición y que tenemos los estilos de vida no adecuados, sino que también tenemos el problema de que no nos llegan los medicamentos de última generación que están saliendo en Estados Unidos o en países del primer mundo para poder entonces contrarrestar algunos de los efectos de estas enfermedades. Y entre ellos le puedo mencionar, por ejemplo, en la diabetes, medicamentos de última generación como son los análogos de la GLP-1 o los inhibidores de la SGLT2 no son tan frecuentes utilizados en poblaciones en Latinoamérica. Y son medicamentos que han demostrado protección cardiovascular y protección renovascular. Entonces,
esto es muy importante tomarlo en cuenta, que también influye que a pesar de que hay países que han invertido en manejar causa cardiovascular, no todo sigue todavía siendo la principal causa cardiovascular. Y entonces, ¿será este el fin de la paradoja que en Estados Unidos se tenía pensado que los latinos, a pesar de tener mayor enfermedad cardiovascular y mayor diabetes, tenían menor mortalidad? Entonces podemos ver que, claro que sí, porque son los mismos latinos que existen en Estados Unidos, los mismos que vinieron de Latinoamérica, y en Latinoamérica se percibe que la mortalidad por enfermedad cardiovascular es mucho mayor y es casi el doble de los latinos en Latinoamérica que sufren de esto comparado con los latinos que viven en Estados Unidos y en Canadá. En el estudio Pursuit de Latinoamérica se encontró que 46% de los pacientes que se hicieron angiografía, solamente 18% recibieron angioplastía y 11% recibieron bypass cardíaco. Comparado a ese mismo estudio, cuando se hizo el diagnóstico en Estados Unidos, 79% de los pacientes que se hicieron angiografía, 34% recibieron angioplastía y 20% recibieron bypass cardíaco. O sea que la sobrevida por recibir angioplastía y por recibir bypass cardíaco era mucho mayor en pacientes en Norteamérica que en pacientes en América Latina. Podemos ver que la hospitalización a 30 días, 6.8% de los pacientes en Latinoamérica murieron después de un evento cardíaco, comparado a 3.6% de los pacientes en Norteamérica. O sea que definitivamente los pacientes tienen mucho más acceso a nuevas tecnologías y a nuevos medicamentos que en Norteamérica que en Latinoamérica, y por eso es uno de los factores, no todo, pero uno de los factores contributorios a que la muerte por enfermedad cardiovascular es mayor en Latinoamérica. Algunas recomendaciones sobre el tratamiento de diabetes que puede también contribuir a este proceso que estamos hablando, que es que al final la enfermedad cardiovascular es mayor debido a que las enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad son mayores, es uno, el control de la diabetes por no tener acceso a los nuevos medicamentos es diferente. Se recomienda a pacientes diabéticos tener una glicemia en ayuna de 126 a 240, cuando las recomendaciones en Estados Unidos es tener una glicemia en ayuna en diabéticos entre 100 y 140. Entonces, ahí ya hay una diferencia. ¿Y por qué? Porque no existen los medicamentos suficientes. Usualmente en áreas rurales, en Latinoamérica, no estamos hablando de los pacientes que tienen grandes accesos o grande nivel socioeconómico, pero en las áreas normales y áreas rurales, ¿qué medicamentos tienen para poder sobrevivirlo? Principalmente es la metformina y las sulfonilureas y estilos de vida saludables. Los estilos de vida saludables hemos sabido que, a pesar de que funcionan muy bien, no son exitosos en la población, en ningún tipo de población, y entonces, aparte de las sulfonilureas y la metformina, no alcanzamos el control. O las posibilidades de encontrar otros tipos de medicamentos son más remotas, aunque en otros lugares sí se pueden conseguir como países del primer mundo. Otra cosa es el uso de insulinas. Las insulinas que se utilizan más frecuente en Latinoamérica son insulinas regulares, insulinas NPH, insulinas humanas. Ya las insulinas que se utilizan mucho más comunes en países del primer mundo y principalmente en Estados Unidos son las insulinas basales y las insulinas de bolos, las insulinas análogas. Entonces esto no se da porque son muy costosas y no se llevan tanto en Latinoamérica, a menos que el paciente en Latinoamérica tenga un alto estatus socioeconómico. Entonces, todas estas cosas que se hacen más difícil el control de la diabetes lleva a predisponer que la enfermedad cardiovascular se dé a edad más temprana y lleva a predisponer que haya una muerte a edad más temprana. Cuando hablamos de las tecnologías, por ejemplo, podemos ver que en Latinoamérica solamente cuando hablamos en diabetes en bombas de insulina, solamente existe una sola marca que se llama Medtronic, que es una bomba de insulina. No existen otros tipos de bombas de insulina que se pueden conseguir en Estados Unidos. Eso también influye muchísimo. Cuando hablamos de los monitores continuos de glucosa, podemos ver que solamente existe uno que es
intermedio entre monitor continuo de glucosa que se llama Freestyle Libre, y no tenemos los monitores continuos de glucosa como son el Dexcom. Y esto es principalmente porque las compañías farmacéuticas o las compañías de medicamentos, de tecnologías no los han llevado a Latinoamérica, no hay representantes. La única forma que puedan haber son aquellos pacientes con alto estatus socioeconómico que pueden viajar fuera del país y pueden conseguir estos medicamentos en lugares, en otros lugares y después llevarlo a su país. Entonces, tenemos este gran problema tanto en los medicamentos como en las tecnologías que hacen que los pacientes en nuestros países de Latinoamérica no estén controlados comparados con los países, comparados con los pacientes que sufren de la misma enfermedad en Estados Unidos. Si hablamos del estudio InterHeart, que fue un estudio que se hizo en 52 países del mundo, pero solamente nos vamos a enfocar en los países de Latinoamérica, como son Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala y México, podemos encontrar que la causa principal de infarto cardíaco al miocardio fue la hipertensión, la diabetes, la circunferencia, el radio de circunferencia abdominal, el fumar y una baja, y el colesterol, una baja proporción de ApoB y ApoA, o sea, colesterol LDL y HDL. ¿Y por qué esto es importante? Porque la economía depende muchísimo de las muertes por enfermedad cardiovascular y de la inversión que se le hace en enfermedades crónicas. Hasta el 2016 no teníamos idea de cuánto se estaba gastando en costos en enfermedades de enfermedad cardiovascular en Latinoamérica. Un estudio que se hizo entre los países de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Perú y Venezuela descubrió que solamente en estas 4 enfermedades, ataque del corazón, falla cardíaca, fibrilación atrial e hipertensión, se gastaba 89.6 millones de dólares en la región. O sea que esto, o sea, 27.7% de todo el dinero producido. O sea, es mucho, mucho dinero. Y que esto resultaba 6.8 millones de años perdidos en vida. O sea, si estamos viendo es no solamente que los pacientes se mueren por enfermedad cardiovascular por no tener, uno, los recursos en nuestros países y los accesos necesarios, dos, por tener predisposición a sufrir más de enfermedades por la genética y por las condiciones ambientales, sino que también la economía influye muchísimo porque los gastos que se dan en nuestros países son extremadamente altos y se pierden muchísimos años de vida en pacientes que se mueren por no estar controlados. Ahora vamos a ver ejemplos de estudios que se han hecho principalmente en 4 países. Vamos a hablar de Brasil y México y vamos a hablar de Costa Rica y Panamá, países grandes y países pequeños. El estudio cardiovascular de enfermedad cardiovascular en Brasil descubrió que el 31% de las personas morían por enfermedad cardiovascular. De este 31%, el 31%, un tercio de ellos era por enfermedad isquémica cardiovascular, un tercio por ciento de ellos eran por enfermedad cerebrovascular, y que la principal fuente de esto eran pacientes de bajo ingreso socioeconómico. Y si vemos en un país donde hay gran disparidad en el estado socioeconómico, vemos que es grande la proporción, porque las personas de bajo estado socioeconómico son bastante altas. ¿Qué contribuye a estos factores? Uno, como les dije, y es lo que vengo repitiendo, los estados de vida saludables que no se llevan, los estados de vida sedentarios, las dietas inadecuadas, la alta prevalencia de diabetes, que las 2 anteriores llevan a alta prevalencia de diabetes, el alto analfabetismo en estas áreas de bajos recursos y los insuficientes fondos que se invierten en estos países en salud para poder entonces prevenir primero la enfermedad, que son enfermedades prevenibles, y luego de eso tratar la enfermedad, porque es muy costosa. En México, se estima que el 77% de todas las enfermedades, de todas las muertes ocurren por enfermedad cardiovascular, y enfermedad cardiovascular es 1/4 de todas las muertes en el país. ¿Cuáles son los factores de riesgo?
La obesidad es la principal factor de riesgo en México, por eso que antes hablamos que México, casi el 75% de las mujeres y el 65% de los hombres son entre obesos y sobrepeso. La hipertensión representa el 23%, la diabetes, el cigarrillo y el alcohol, que no se ven, como le dije eso, no se veía tanto en los latinos en Estados Unidos, están representando el 17%, y el consumo de alcohol es bastante alto en México. Cuando hablamos dónde está la mayor cantidad de este problema, es como les dije, en la frontera. En la frontera del norte de México, ahí es donde está la mayor cantidad de obesidad, mayor cantidad de enfermedad cardiovascular y muerte. Y si lo comparamos el norte de México con el sur de México, es una desproporción por los factores que también puede ser un poco genético por los indios nativos que se han mezclado en ese área, pero también es por la cercanía entonces a la frontera, donde hay un poco más de disparidad en el sistema de salud. Cuando se trató de ver por qué se daba esto, no se pudo explicar si era por la educación, porque los niveles de educación en la frontera eran muy similares al resto de los países, o si era por cobertura de seguro, porque era el mismo seguro tanto en el norte como en el sur de México. Pero definitivamente los hábitos alimentarios eran muy problemáticos, y eso fue una de las principales razones que se explicaron. México está tomando acción. En el 2014 se implementó un tax, un impuesto a todas las bebidas que contenían cierta cantidad de calorías. Ellos decían 275 calorías por 100 gramos. Y se aumentó 1 peso por cada litro de azúcar en bebidas azucaradas. Esto hizo gran impacto. No se ha visto lo mismo en otros lugares, y ahora vamos a hablar de eso. Por ejemplo, en el primer año se disminuyó 6% el consumo de bebidas azucaradas y 8% en el segundo año. Para el mismo año aumentaron las ventas de agua 4%. O sea que estamos viendo que en Latinoamérica resulta ponerle un impuesto a las bebidas azucaradas, poner un impuesto a las comidas que contienen alto contenido azucarado. Esta misma estrategia se aplicó en un lugar donde hay mucha población latina, como Filadelfia, en Estados Unidos. Y esa misma estrategia no resultó. Y no se vio ninguna diferencia, lo que se vio es mayor aumento en el consumo porque la gente pagaba más. Entonces, por eso no podemos comparar tanto los latinos en Latinoamérica como los latinos en Estados Unidos, porque tanto las diferencias económicas como otros factores también afectan. Entonces, pero podemos ver que en Latinoamérica el aumento, principalmente el modelo que tenemos en México, el aumento en impuesto en las bebidas azucaradas dan resultados porque lo pudieron, por lo que tenemos en México. Habría que ver si esta misma premisa se puede aplicar en otros países de Latinoamérica y podría generalizarse a toda Latinoamérica. Como les dije en un principio, hablar de los latinos en Latinoamérica es muy diferente, son países diferentes cada uno, pero en México ha resultado. Si nos vamos a Costa Rica, el gran problema que en este estudio se vio fue adolescentes. Se estudiaron adolescentes. Y de los 328 adolescentes entre 12 y 18 años, ya más del 70% en esa edad presentaban factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. O sea, imagínense, en esa edad, en 328 adolescentes ya presentaban más del 70% de esto. Y entre los factores de riesgo era fumar, vida sedentaria, historia en la familia de alguien prematuro de enfermedad cardiovascular. En las áreas rurales había más hipertensión y bajo HDL. Las mujeres presentaban más sedentarismo que los hombres y tenían una LDL más aumentada. Y el consumo de grasas era mucho mayor en los adolescentes. Entonces, tenemos que ver que el problema no es los adultos, el problema es una cultura que comienza desde la niñez, porque estamos hablando en este estudio que en un país pequeño como Costa Rica, más del 70% ya a la edad de entre 12 y 18 años ya presentaban algún factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que vino de este estudio en Costa Rica? Que la prevalencia de enfermedad cardiovascular
la población costarricense adolescente era alta, y particularmente por el estilo de vida sedentario y por la baja HDL, y que lo que había que hacer era incentivar a la prevención primaria desde la edad de adolescente, y no solamente había que esperar a la edad adulta, y eso fue planes que se han implementado en Costa Rica desde que este estudio salió. Por último, quiero hablarles del estudio PREFREC de Panamá, hecho en el 2010, donde se estudió enfermedad cardiovascular principalmente en las 2 provincias más pobladas del país. Se pudo ver que 4 de cada 10 pacientes tenían un colesterol aumentado, más de 200, que la presión era mucho más alta en las zonas urbanas que rurales, y la prevalencia de diabetes en la ciudad de Panamá, que es la ciudad más grande de todo el país, era mucho más alta que en el resto del país. Entonces podríamos ver que a diferencia de otros países, en Panamá, la ciudad urbana, el local urbano, tiene más alta prevalencia de hipertensión y diabetes que los locales rurales. En Estados Unidos es un poco diferente, porque la prevalencia de diabetes va a ocurrir un poco más en lugares donde haya un estado socioeconómico más bajo, porque el acceso a la comida buena o comida saludable es mucho más costoso porque la comida chatarra, a diferencia de otros países. Y ahora regresemos a Estados Unidos y comparemos los latinos. Todo lo que hemos visto en Latinoamérica, donde el aumento de enfermedades cardiovasculares es bastante alto, con los latinos en Estados Unidos, ¿cómo empezamos en la premisa? Entonces, si vemos y comparamos los latinos en Latinoamérica con otros grupos, otras razas, otras etnias, con los blancos, podemos ver que los latinos tienen más prevalencia de triglicéridos aumentados que los afroamericanos. Y cuando están en obesidad y obesidad mórbida. La HDL es menor en los latinos que en los afroamericanos. La presión arterial, esto sí es diferente. Los afroamericanos tienen mayor presión arterial sistólica que los latinos, y esto es conocido, y un poco también juega parte de la genética. Existen unos genes que predisponen a los afroamericanos a tener una presión arterial sistólica más alta. Y cuando comparamos el estado de los individuos con diabetes tipo 2, podemos ver que los latinos son los que están en rojo. Enfermedad renal, amputaciones y ceguera es mucho más alto en la población latina en Estados Unidos que las otras razas o etnias, a diferencia de que la enfermedad cardiovascular o cerebrovascular es más alta en la población caucásica. Entonces, por eso se decía la paradoja de que los latinos, a pesar de sufrir mayor enfermedad, mayor diabetes y mayor obesidad y mayor hipertensión y mayor enfermedad cardiovascular, morían menos, pero no es solamente cierto parámetro de comparación, porque igual siguen teniendo muchísimo más otros riesgos y otras enfermedades. Cuando comparamos la sobrevida en diabetes en los 2 grupos étnicos, vemos que los latinos sufren, la sobrevida es mucho menor, tanto aunque no tengan diabetes después de un infarto al cardíaco, cuando lo comparamos con los hispanos, con los caucásicos, igual que los diabéticos. O sea, en ambos grupos, los no diabéticos y los diabéticos post-infarto al miocardio, la sobrevida de un hispano es mucho menor que el caucásico. Y cuando vemos el tiempo de desarrollar diabetes, dependiendo de los individuos, podemos ver que los hispanos van a tener la tendencia a desarrollar diabetes a más temprana edad que los caucásicos o los afroamericanos. Así que, en resumen, esta paradoja
que existía en la historia por estudios muy pequeños y estudios hechos anteriormente no es cierta. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en Estados Unidos, la principal causa de muerte, perdón, en Latinoamérica. Los riesgos que existen es pobre control de la diabetes, ya sea por tanto factores externos como son poco acceso a las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos, como factores internos como lo son estilos de vida no saludables, el sobrepeso y la obesidad, bajo HDL y alto LDL y hipertensión. Muchos de estos factores se presentan desde la edad temprana, como lo pudimos ver en el estudio de Costa Rica. La prevención primaria debe ser la principal estrategia para prevenir, la principal estrategia que se deben utilizar en estos sistemas de salud para poder prevenir tanto el costo que influye en estas enfermedades como el costo que tiene en las familias, en la comunidad, de sufrir esta enfermedad y en la sociedad. Y es mejor, como dice esta frase, pagar ahora que pagar después. O sea, es mejor hacer prevención primaria que pagar después porque es mucho menos costoso y es mucho menos dañino tanto para el paciente como para la comunidad. Todo esto está en este artículo que publicamos en el mes de septiembre sobre el estatus de la diabetes y su complicación en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y con esto terminamos. Cualquier pregunta a la orden, ahí les dejo mi email y me pueden contactar para cualquier pregunta. Y muchas gracias. Una vez más agradecemos al doctor Ricardo Correa por su colaboración en el 35º Congreso Científico Internacional FEDSOCEM 2020 con el lema Salud Global, Avances y Desafíos. Damos por concluida esta ponencia y agradecemos la participación de los asistentes y recordemos siempre, somos FEDSOCEM, Ciencia que Integra Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias.